Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto volvernos a encontrar en este día martes para dar continuidad a esta semana de Pentecostés. El día de ayer vimos algunas cosas interesantes de quién es el Espíritu Santo. No es solamente un poder, una fuerza, sino una persona con la cual nos relacionamos, le hablamos, le pedimos. Y bien, ahora vamos a ver en este día los símbolos que hacen referencia al Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a iniciar con una breve oración para pedirle al Espíritu que se derrame en nosotros, en sus hogares, que nos abra la inteligencia y el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Nos ponemos en tus manos, Dios Espíritu Santo. Ven y abrázanos con tu presencia. Cumple tu promesa y que vuelva a ser un nuevo Pentecostés para nuestra vida, para nuestras familias, para el matrimonio, para los hijos. Ven y derrámate sobre cada uno de ellos, sobre todo en aquellas familias que tienen problemas, que tienen dolor, sufrimiento, que están necesitando de tu presencia. Te suplicamos, Señor, ven, derrámate una vez más a la vida de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y hazte presente. Transforma esos huesos secos en vida, que podamos alabarte, bendecirte y glorificarte. Servirte, Señor, con tanta generosidad como lo hacía Jesús. Ven, Espíritu Santo, y sana nuestra mente, nuestro corazón herido. Ven, Espíritu Santo, y con tu poder sana nuestras enfermedades físicas y espirituales. Tú puedes hacerlo, Señor. Te lo pedimos, y en este día abre nuestra mente y nuestro corazón. Ven, amado Espíritu. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, llena mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, llena mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien durante este día? ¿Todo bien? Esperemos que sí. No te olvides que siempre al anochecer, al amanecer, que nuestra relación sea, si es cierto, con Dios Padre. Y a veces es muy común que le hablamos a Jesús porque lo identificamos como una persona. Pero resulta que vimos ayer que también el Espíritu Santo es una persona. Entonces, que aprendamos también en esta semana, para llegar a la fiesta de Pentecostés, a la fiesta del Espíritu Santo, que también
podemos relacionarnos con el Espíritu Santo? Por supuesto, porque es una persona. Muy bien, entonces vamos pues a recordar brevemente. Ayer dijimos que en el Antiguo Testamento la palabra espíritu aparece como ruaj y en el Nuevo Testamento aparece como pneuma. Muy bien, con sus diferentes variantes: aire, aliento, espíritu, hálito, respiro, respiración, soplo, soplar, tempestad, tempestuoso, viento, viento huracanado. Todo eso se refiere al espíritu. Muy bien. También vimos, ayer, vimos que en la Sagrada Escritura, aunque reiteradamente dice y se refiere como la fuerza o el poder, esas son solamente características o cualidades que tiene el Espíritu Santo. Me explico. Rafa, que ya lo conocen, y lo pongo porque lo conocen, lo va a encantar. Digamos que Rafa tiene la cualidad de agarrar una guitarra y hacer que las cuerdas emitan una melodía y canta. Esa es la cualidad que tiene Rafa. Pero Rafa no es canto, Rafa es una persona. ¿Me estoy dando a entender? Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura. Cuando se refiere al Espíritu Santo, que es fuerza y es poder, es una cualidad que tiene el Espíritu. Pero tenemos que tener claro que el Espíritu no es solamente fuerza o es poder, sino que es una persona. Y eso reiteradas veces aparece en la Sagrada Escritura. Eso ya lo vimos ayer. Si tú vas al video de ayer, lo verás que a grandes rasgos, porque tampoco estamos haciendo una profundización de estos temas, solamente para tener ciertas nociones de lo que es el Espíritu. Entonces, quedamos claros, no es solamente una fuerza, no es un poder de Dios que sale de Él, no. El Espíritu Santo es una persona. Y si es una persona, pues nos relacionamos con esa persona, así como nos relacionamos con el Padre Eterno, así como nos relacionamos con el Hijo, también pues nos relacionamos con otra persona que es el Espíritu Santo. Y vimos ayer también, yo creo que ya al ver este triángulo, más o menos sabrán hacia dónde voy. Dijimos que en la Sagrada Escritura aparece el Padre, la P, digamos que significa el Padre, que es el hacedor de todo, el creador y el que va apareciendo a lo largo de la Sagrada Escritura. Pero también aparece otra persona que no es el Padre, no es la misma persona, son dos personas distintas, que es el Hijo. Porque el Hijo, cuando nace, crece, nos va revelando al Padre. Está hablando de una persona distinta. ¿Me di a entender? Muy bien. Pero resulta que también en la Sagrada Escritura va apareciendo a lo largo de todos los textos otra persona distinta que no es el Padre, que no es el Hijo. Es distinto al Padre y distinto al Hijo. Me di a entender, pero la misma Sagrada Escritura nos revela, Deuteronomio capítulo 6, si no mal recuerdo, habla de esto. Dice, Shema Israel, Adonai Eloheu. Es decir, escucha Israel, el Señor es uno. No hay muchos dioses. Recuerden que esta es nuestra fe. Nuestra fe es judeocristiana, que profesa nuestra fe, pues cree en un solo Dios.
no creemos, no somos un pueblo politeísta, que tenemos muchos dioses. Somos un pueblo monoteísta, el pueblo de Israel. Me di a entender. Entonces creemos en un solo Dios. Uno es. No hay muchos dioses. De hecho, era el reclamo de Dios para el pueblo de Israel, que se formaba ídolos, que idolatraba a otros dioses con minúscula. Entonces, la misma Sagrada Escritura nos explica que es un solo Dios. Pero ¿cómo está eso? Si es un solo Dios y van apareciendo tres personas distintas con características fundamentales, lo vimos ayer, pero como que no se veía bien, por eso se los quiero presentar de esta forma. Con esta característica que no tiene nadie, que no la tienen los humanos, que no la poseen ningún personaje de la Sagrada Escritura. Nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nadie tiene la capacidad de ser todopoderoso. Nadie. Pero sí el Padre, que es una persona distinta, tiene esa capacidad. Lo mismo el Ruach o el Neuma. Tienen esta característica, esta cualidad de ser omnipotente, es decir, todopoderoso. Omnipresente, que pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Que son infinitos, que no tienen límites. Nosotros sí tenemos límites. Estamos limitados, somos finitos. ¿Me di a entender? Muy bien. Somos nosotros limitados, por lo tanto no somos eternos. Un día vamos a morir. Nacimos y moriremos en algún momento. Por lo tanto, no somos eternos. Estamos limitados. Y estas características solamente las tiene Dios. Es inmutable. Le pondríamos otra. Dios es inmenso. Él no tiene límites. Me di a entender, aunque luego digamos de una manera poética, el mar inmenso, bueno, sí es inmenso, pero a fin de cuentas tiene límites. Dios es inmenso. ¿Me di a entender? Una vez una señora en una predicación se enojaba conmigo porque le decía yo que todos nosotros somos mensos. Y se enojaba y me decía, menso será usted. Pero le explicaba, sí, pero menso no es en el sentido peyorativo ofensivo. Menso viene de mensura, de medida. Entonces, nosotros sí tenemos mensura, tenemos medida. Somos limitados, tenemos un principio y un fin. Yo tengo medidas. Mido 1,70, tengo 47 años voy a cumplir, mi fecha de nacimiento es esta, etcétera, etcétera. Somos mensos en ese sentido. Delante de Dios, que Él es inmenso, es decir, sin medida. Dios no tiene medida. ¿Me di a entender ahora sí? En ese sentido, Dios es inmenso. Nosotros somos mensos, pero no en el sentido peyorativo. Muy bien. Entonces, esa es la doctrina de la Iglesia. Vamos a encontrar en la Biblia que diga Dios uno y trino. Pues no, en realidad no. Pero quien es inteligente, quien abre su mente al Espíritu, sabrá y encontrará todas estas verdades que la Iglesia las ha reflexionado durante 2000 años y las ha manifestado, y por eso creemos en estas verdades, que no es que la Iglesia se las sacó de la manga y dijo cataplán, ahora vamos a creer en un Dios uno y trino. No, las revisó, las meditó durante 2000 años, por eso las creemos. Bien, ahora vamos pues a los apelativos. Sí sabemos que es un apelativo. Un apelativo es como un apodo o otro nombre. Entonces, evidentemente que al Espíritu Santo lo conocemos
con el nombre de Espíritu Santo. Pero se le da otros apelativos. Y Jesús, fíjense, Jesús cuando está con sus discípulos, y esto ya lo vimos en algún momento en estos días de las misas, recuerden que Jesús, en el contexto de la última cena, Él sabe que ya no va a estar físicamente presente, sabe que ya no lo van a ver, que ya llega la hora de su muerte, de padecer, morir y de resucitar. Entonces abre su corazón con sus discípulos y les dice esto: yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. Y entonces Jesús utiliza este apelativo para referirse al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también lo conocemos como Paráclito. En griego es Parakletos. ¿Qué quiere decir? Intercesor, consolador, abogado. Entonces, tiene este apelativo de Paráclito, o consolador, o abogado, que tiene su raíz en el griego Parácletos. ¿Quedamos claros? ¿Todo bien? Muy bien. Si tienen alguna duda, háganmela saber, por favor, aunque no estés en vivo. En cualquier momento tú puedes mandar un mensaje y si tienes alguna duda, por favor, házmela saber. Muy bien, entonces ese es el primer apelativo. Lo conocemos con el nombre de Espíritu Santo, porque aparece como Ruach y aparece como, dijimos, Neuma en el Nuevo Testamento. Perfecto. Pero también tiene el apelativo de Paráclito, que se traduce como intercesor, consolador, abogado. ¿Quedó? Muy bien. También tiene otro apelativo. El mismo Jesús lo llama Espíritu de verdad. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan 16:13. Aún está en el contexto de la última cena y Jesús, además de llamar al Espíritu Paráclito o Consolador, también lo nombra Espíritu de verdad. Muy bien. Es conocido también con Espíritu de la promesa. Gálatas 3:14, Efesios 1:13. No nos vamos a andar, solo los vamos a mencionar. Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria. Todos estos son apelativos. El Espíritu Santo, digamos, es su nombre de pila, digámoslo así. Es como, no sé, como su servidor. Mi nombre de pila es Eduardo. Pero luego me dicen Padre Lalo, Padre Lalito, Padrecito. ¿Me di a entender? Entonces, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Su nombre es Espíritu Santo, pero tiene otros apelativos que derivan del Paráclito: consolador, abogado, etc. Espíritu de verdad, Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de gloria. Todos esos son apelativos que tiene el Espíritu Santo. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Por qué estamos revisando y para qué nos sirve todo esto? Primero, para saber, cuando nos vamos a la Escritura, encontraremos todas estas referencias. Sobre todo también, cuando estamos haciendo oración, podemos echar mano de estos nombres. Podemos decir, cuando estemos en oración, ven divino consolador, ven divino abogado, ven y defiéndeme ante lo que no entiendo, ante lo que no conozco, cuando comprendo quién es el Espíritu Santo. O sea, no es una fuerza, no es un poder nada más, es una persona a la cual le hablo y le digo, ven divino abogado, ven y defiéndeme.
¿Por qué? Pues porque me están haciendo el mal, porque me están perjudicando. Ven, Espíritu Consolador, y en este momento de tristeza, de dolor, ven y consuélame. Ven y defiéndeme. ¿Se dan cuenta? Cuando lo sabemos, cuando conocemos a alguien, entonces nos acercamos, le hablamos con confianza. Es por eso que necesitamos conocer todo esto, para relacionarnos con esta persona, esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Muy bien. Ahora bien, vamos a los símbolos del Espíritu Santo. Es decir, a todo aquello que simboliza la presencia del Espíritu. ¿De acuerdo? Pero ya dijimos, es una persona. No es que el Espíritu Santo sea agua, o sea fuego, o sea una paloma. No. Estos elementos que aparecen en la Sagrada Escritura simbolizan la presencia del Espíritu. Y esto lo vamos a ver. Esto viene indicado, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los números 694 al número 701. Muy bien. Vamos pues. El primero, el agua. Por supuesto que el agua. Fíjense, es significativo que cuando en el bautismo, que viene prefigurado desde el pueblo de Israel, desde que el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas, del diluvio, y luego el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto y atraviesa el Mar Rojo, atraviesan por las aguas y llegan a la libertad. Es significativo cuando Jesús va y se sumerge en el bautismo. En nuestro bautismo, lo primero que se hace antes de bautizar es bendecir el agua. Invocamos la fuerza del Espíritu. Te pedimos, Señor, que bendigas esta agua. Y entonces cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo para que bendiga el agua, somos sumergidos, morimos al pecado y renacemos en el agua y en el Espíritu a una nueva vida. Por eso el agua es simbólica. Cuando vamos a la iglesia no es cierto que queremos el agua. O en la Pascua, no lo pudimos hacer este año, pero yo suelo hacerlo todos los domingos de Pascua, que bendecimos el agua y yo hago al inicio de la misa, sustituyendo el acto penitencial, yo hago la aspersión por toda la iglesia y trato de que a todos les caiga el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene un carácter profundamente simbólico. Entonces, y es signo pues de la presencia del Espíritu. Nos dice el Catecismo, el Espíritu es pues también personalmente agua viva que brota de Cristo crucificado. Y ahí vienen las referencias si ustedes lo quieren checar. Entonces, el Espíritu Santo es ese manantial de agua viva. Les decía yo, esto va a enriquecer, si nosotros lo comprendemos, va a enriquecer inclusive nuestra relación con esa persona que es el Espíritu Santo, y va a enriquecer nuestra oración. ¿Por qué? Porque sabiendo que es agua, estoy en mi oración y le puedo decir, ven Espíritu Santo, ven y empápame. Ven y como ríos de agua viva, llena mi vida, mójame, empápame. Así como cuando llueve el agua, empapa la tierra y lo moja todo y lo envuelve todo. Ven Espíritu Santo y lléname con tu agua, empápame con tu presencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante saber todo este simbolismo. Siguiente. El Espíritu Santo es unción y unción es aceite. Con el aceite se ungía en el Antiguo Testamento a los elegidos.
Basta recordar en el libro de Samuel, cuando el pueblo quiere un rey, ¿se acuerdan? Que ya no quieren a los jueces, ya no quieren a Samuel porque ya lo ven como viejo. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Le dice, danos un rey, queremos un rey. Y entonces Samuel, enojado, va con Dios y le dice, ya le dije al pueblo que un rey los va a someter, los va a explotar y que no es bueno que tengan un rey. Y entonces Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Dales lo que quieren, dales lo que te piden. ¿Por qué? Porque no es a ti a quien rechazan, es a mí a quien rechazan. Y entonces viene el rey Saúl, que es ungido. Pero después, específicamente, hay un pasaje donde Samuel peca contra el Señor y entonces Dios manda a Samuel a la casa de Jesé para que busque al nuevo rey. Y entonces es el pequeño, el más chico, ¿se acuerdan? Este pasaje lo narra en el libro de Samuel. Y dice que cuando Samuel ve a David, que era un muchachillo, pastor de ovejas, le dice, este es, úngelo. Y entonces Samuel toma su cuerno, que estaba lleno de aceite, y lo derrama sobre la cabeza de David. Y lo unge como constituyéndolo como rey. Y así, en distintos pasajes de la Escritura, nos encontraremos cómo la unción es fundamental, porque la unción significa la presencia del Espíritu que se posa sobre el ungido. Jesús es el Cristo, del griego Christos. Curiosamente, Christos, ¿saben qué significa? Ahí viene, ungido. Y viene también del hebreo Meshiach o Mashiach, que es Mesías. Entonces, en español, la traducción es ungido. En griego, ¿cómo se dice? Christos. Y en hebreo, Mesías o Mashiach, Mesías. Entonces Jesús es el ungido. Por eso nosotros decimos Jesucristo, Jesús el Cristo. ¿Quedó clarísimo? Jesús el ungido, Jesús el Mesías. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, es decir, al ungido del Señor, al ungido de Yahvé, que los iba a liberar. Entonces, la unción, el aceite, es esa unción. Recordemos cuando Jesús entró a la sinagoga y leyó el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu Santo del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Entonces la unción es significativo del Espíritu y eso es fundamental. Y hay 3 sacramentos que nos dan la unción. Bueno, no a todos. El primero, el segundo, la confirmación, y el tercero, el orden sacerdotal. ¿Qué tal que yo tengo los 3? El bautismo, la confirmación y la unción del orden sacerdotal. Y los 3 se dice en la iglesia, si fuiste a tus pláticas, se dice que imprimen carácter. Es decir, es como un sello indeleble, no se va a borrar. Son 3 sacramentos que quedan marcados para toda la vida. Es más, para toda la eternidad. Por eso una persona no se vuelve a bautizar. Aunque una persona cambie de religión o de fe y diga, me fui a mi bautismo. Bueno, ya lo que está haciendo nada más es un teatro. ¿Por qué? Porque el bautismo imprimió carácter. Fue la persona cuando se lleva a bautizar, quedó sellada, quedó marcada, quedó ungida por el Señor. Y específicamente ahí les puse, era el óleo tomado de ¿cómo se llaman? De los olivos. Entonces, en toda esa región
existía el aceite del olivo. Nosotros los conocemos como las aceitunas, que no a muchos les gustan, pero es el aceite del olivo el que se utilizaba. Desde antaño en todas esas regiones, en Europa, es conocido el aceite de olivo, se comercializaba, se distribuía el aceite de olivo. Por eso el aceite específicamente del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal es el olivo. Muy bien. Nosotros recibimos la unción en estos 3 sacramentos que no se van a borrar. ¿De acuerdo? Yo te pregunto, ¿tú tienes los 2 sacramentos que como laicos pueden tener, pueden poseer? ¿Tienes el bautismo y la confirmación también? ¿O no? No me espantes. ¿No tienes la confirmación? ¡Qué horror! A lo mejor habría que ir a la parroquia y preguntar qué tengo que hacer para recibir la confirmación. Y ahí te lo van a explicar. ¿De acuerdo? Ahora que regresemos todos a las actividades normales, ve a la parroquia y dices, me falta la unción de la confirmación. Apenas lo vimos hace unos días, si no mal recuerdo, hace 8 días, hace 15 días lo predicaba yo, que los apóstoles fueron y les dijeron, ya recibieron el Espíritu Santo y pues no. Entonces nada más fuimos bautizados. Si lo recuerdan, si no mal recuerdo, es el pasaje de Felipe, el diácono, cuando va y está en Samaria, y entonces convierte a los samaritanos, y entonces se enteran los apóstoles de que se convirtieron, y mandan a Pedro y a Juan. Pedro y Juan van a Samaria. ¿Para qué? Para imponer las manos, para que reciban el Espíritu Santo, porque solamente estaban bautizados. Si lo recuerdan, fue hace 15 días. ¿O no? Claro. Entonces, habían recibido el sacramento del bautismo, pero era necesario que el sucesor de los apóstoles, o un apóstol y ahora los sucesores de los apóstoles, fuera e impusiera las manos para que recibieran la plenitud del Espíritu. Entonces, marcados con el signo sacramental, la unción, y en la confirmación te ponen aceitito en la frente y te dicen, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Ya recibiste el sacramento de la confirmación? ¿La unción? ¿No? Madre Santa. Bueno, ojalá que esa es una tarea para este tiempo en el que regresemos. Y no lo dejes pasar. Bien. Fuego. Bueno, el fuego aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. El fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo, porque transforma todo lo que toca. Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Muchas veces no es cierto que cuando los israelitas iban saliendo, no es cierto que ¡fum! ¿Qué es lo que impidió que los perseguían, los egipcios, no los alcanzaran? La columna de fuego. Y la columna de fuego los iba guiando. ¿No es cierto? Ah, muy bien. Entonces, el fuego purifica, el fuego quema. Si te acuerdas, Deuteronomio, libro del Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés va, ¿qué se encuentra? La zarza que ardía sin consumirse. Esa es la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando están invocando, que están los apóstoles, está María, y vino, ¿qué cosa? El Espíritu Santo como lenguas de fuego. Entonces el fuego es un símbolo fundamental que también puede servir como apoyo para nuestra oración. Ven, Señor, ven con tu Espíritu y quémame.
purifícame, porque para eso sirve el fuego, para purificar. ¿Me di a entender? Para transformar. ¿Cómo se puede moldear un acero? Tienes un pedazo de fierro, quieres golpearlo y pues nada más se va a abollar. Pero si lo quieres moldear, lo tienes que poner al fuego para que se ponga al rojo vivo, y entonces sí le puedes dar la forma a los que trabajaban antes. No sé, eran herreros. Bueno, los herreros ya son bien flojos, van y compran en la ferretería todo ya bien, todo fabricado, ya no lo arman. Pero antes, los que forjaban el hierro, le daban a martillazos las espadas, los portones, moldeaban. Así el Espíritu Santo a veces le tenemos que pedir en nuestra oración: ven, Señor, y moldéame como a ti te dé la gana, no como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces habrá que, por eso es importante todo este simbolismo y que lo conozcamos. Muy bien, la nube y la luz. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, una teofanía es una manifestación de Dios. La nube que cubría la tienda, la nube que estaba sobre el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces la nube y luz pues son fundamentales. Desciende sobre la Virgen María. ¿No es cierto que dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra? ¿Y no acaso cuando en el bautismo de Jesús dice: se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado? En la transfiguración, en todas estas teofanías aparece la nube y la luz, que también son signos de la presencia del Espíritu. Bien, sello. Yo les puse ahí un tatuaje, porque eso es un sello. Ahora los tatuajes, pues ya encontraron la manera de disolverlos. Pero en antaño un tatuaje, quien se tatuaba era indeleble. Este es el símbolo del cristiano, del discípulo. Es un sello. El sello es símbolo cercano al de la unción, porque queda marcado. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo. Entonces, quien queda marcado, quien queda ungido, queda sellado. Yo siempre les digo, cuando me toca bautizar, que cuando ponemos el crisma sobre la cabeza del bautizado, les digo: ahora lo vamos a sellar con un aceite, lo vamos a ungir, es decir, lo vamos a sellar. Y el sello es una marca de los hijos de Dios. Y les digo yo, para que el diablo que nos hace los mandados no se lo robe, porque está marcado, está sellado. El sello del Espíritu, pertenece, tiene alguien que es su dueño, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me hacía ponerle a todas mis hojas mi nombre, y a mis cuadernos, ponerle nombre a todo, me acuerdo, o mis iniciales. ¿Por qué? Porque hay quienes le ponen en su Biblia o en sus libros: este libro es de Eustaquio. ¿No es cierto? Sí, no me dejarán mentir. ¿Por qué? Porque quiere decir que este libro es mío, me pertenece. Es un sello, está sellado. O le pones tu nombre aquí en la portada. No sé, Eustaquio de la Vara Alta y del Río Chiquito. Entonces, quiere decir que este libro pertenece a Eustaquio de la Vara Alta y del Río Chiquito. Está sellado, está marcado. ¿Qué hace el Espíritu? Nos sella, nos marca, pertenecemos, estamos sellados como un sello, como un tatuaje que no se borra. Te tengo tatuado en las palmas de mi mano, dice el Señor en la Biblia. Bien, y esto es lo que hace el bautismo y la confirmación. Imprimen carácter, es decir, se marca y no se borra. Bien, la mano. Y aquí, atención, imponiendo las manos, Jesús cura y bendice. En su nombre los apóstoles harán lo mismo para dar el Espíritu Santo. Recordemos este pasaje donde el diácono Felipe predica y bautiza.
pero no impone manos. Eso lo hacen los apóstoles. Entonces, la mano siempre es signo de la presencia. De hecho, una de las características de los elementos de la confirmación es ese, la unción con el aceite y la imposición de manos. En la ordenación sacerdotal, ¿qué se hace? Si tú has ido a una ordenación sacerdotal, el obispo impone las manos sobre aquel que se va a recibir el sacramento del orden. Y luego todos sus hermanos presbíteros pasan e imponen las manos sobre el ordenando. Es un signo de la presencia del Espíritu. Y antes se cantaba el Veni Creator. Veni Creator Spiritu, mentes tuorum visita. Así pero bien cantado. Entonces, lo mismo pasa con los que se reciben la ordenación episcopal. Se les impone las manos, sus hermanos obispos le imponen las manos. ¿Para qué? Para que reciban la plenitud del Espíritu Santo de su episcopado. Entonces, la imposición de manos está marcada fundamentalmente y relacionada con el Espíritu. Pero cuidado. También en ese domingo les hablaba yo acerca de eso. Felipe no les impuso las manos, vinieron los apóstoles. Cuidado. No porque yo digo, yo tengo el don de oración o el don de sanar, yo ando imponiendo manos ahí. Cuidado. Ese es un acto que le corresponde a una persona consagrada. ¿Me di a entender? Así es que ahí está doña Juquilita en su casa imponiendo manos, diciendo que sana y que libera y que llena de dones. No, cuidado. Y no es porque lo diga yo, no, es porque lo dice la Sagrada Escritura. Los que imponían las manos eran los presbíteros, los apóstoles. Ellos imponían las manos en ciertas circunstancias. ¿Me di a entender? Y está relacionada fundamentalmente a la efusión del Espíritu. Así es que mucho cuidado con eso. Nosotros podemos orar, claro. Yo tal vez pongo mi mano sobre tu hombro y digo, oye, déjame orar por ti. Eso sí podemos hacer. Pero ya el signo como tal de ir y déjame te impongo las manos, cuidado, atención. Hay que poner mucha atención porque luego hacemos cosas que no nos tocan o que no nos corresponden. Bien, terminando este paréntesis, las manos, la mano, imposición de manos, tiene una relación profunda con el Espíritu Santo. El dedo. Si la ley de Dios, ¿se acuerdan cuando escribió las tablas por el dedo de Dios? Y dice San Pablo que la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Entonces, el dedo es signo de la presencia del Espíritu. Otro elemento que podemos encontrar, otro signo que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Y el más conocido por todos. Hay un gran simbolismo. Tú le pones en internet Espíritu Santo, ¡pum! Y no sé, 100,000 imágenes te van a aparecer de una paloma. Entonces, quizá es el más conocido. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Es por eso que en muchas catedrales, en muchas iglesias, tú ves los vitrales, tú ves las pinturas, que hay una paloma. La paloma simboliza la presencia del Espíritu Santo. ¿Me di a entender? Entonces, pero ya comprendimos, no es que sea una paloma, no es que sea un dedo, no es que sea una mano, no es que sea agua o fuego, sino todas estas son símbolos de la presencia del Espíritu Santo. Quedó clarísimo que todos estos elementos nos ayuden primero para comprender quién es el Espíritu Santo, qué apelativos tiene
y con qué se simboliza. Porque luego vamos a una iglesia y dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay agua así que se derrama del templo? Bueno, porque simboliza la presencia del Espíritu. ¿Me expliqué? ¿Por qué pusieron ahí como lenguas? Pues porque lenguas de fuego. Pues porque aparece en la Escritura como fuego. Y todo eso simboliza al Espíritu. Pues bien, si tienen alguna pregunta, no duden, háganmela saber, escríbanla para que podamos resolver todo aquello que hay en su corazón y que tal vez no están conformes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues les agradezco su atención por este tiempo. Nos vemos mañana al punto de las 6. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabiendo, Señor, que eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabiendo, Señor, dador de vida, que eres una persona, te pido, Dios Espíritu Santo, ven a mi vida y con tu fuego purifica todo aquello que yo no he podido lograr, mis pensamientos, mis pecados, mis faltas, mis errores. Ven, Espíritu Santo, y quémame como a Jeremías, al profeta Jeremías, ese fuego que quemaba en su interior. Purifícame y empápame con tu presencia, para que así como el rey David, el rey Salomón fueron llenados de esos dones que venían de ti, yo pueda tener sabiduría y vivir una vida alabándote, una vida recta. Ayúdame, Señor, con esa fuerza que viene de ti, porque tú me conoces, porque tú estás conmigo, porque tú te derramas. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Tú me conoces. Dile al Señor: Soy hechura de tus manos, tú el alfarero. Yo soy tu barro. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, nos vemos mañana. Recuerden que tiene una cierta continuidad. Si por alguna razón no has podido ver el primero, así, aunque sea de rapidín, míralo para que veas que tiene una cierta continuidad con el día de hoy. Y el día de hoy, por supuesto, tendrá continuidad para el día de mañana. ¿De acuerdo? Que hablaremos propiamente ya de la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ya conociéndolo, conociendo sus apelativos, el simbolismo del Espíritu, ahora vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Tenemos una cita mañana a las 6 de la tarde. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.